En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano, Javier sintió el mundo derrumbarse a su alrededor. Su padre, un hombre de principios rígidos forjados en la tradición católica, irrumpió en la habitación y lo encontró besando a Antonio. Su secreto amor de meses. El grito de furia que salió de la garganta del padre fue como un trueno que partió el cielo. Y en segundos, Javier fue expulsado de la casa familiar con solo una mochila en la espalda, dejando atrás una madre llorosa y un hermano que lo miró con desprecio. Javier caminaba por las calles empedradas de Chueca, el barrio gay de la ciudad, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No podía creer que todo hubiera terminado así. Antonio, el chico que había conocido en una clase de arte en la universidad, era su refugio en un mundo que lo asfixiaba. Antonio, con sus 25 años, era un pintor emergente, libre y desinhibido, hijo de una familia progresista de Barcelona que lo había apoyado desde que salió del armario a los 18. Javier, en cambio, a sus 22 años, aún luchaba con su identidad. Criado en un hogar conservador en las afueras de Madrid, donde su padre, un empresario exitoso en el sector inmobiliario, predicaba valores tradicionales y su madre, ama de casa devota, evitaba cualquier tema controvertido. Javier había aprendido a ocultar sus sentimientos. Pero ese beso, ese momento de vulnerabilidad, lo había expuesto todo. Llegó al pequeño apartamento de Antonio en la calle Hortaleza, golpeando la puerta con urgencia. Antonio abrió, su rostro iluminado por una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión de Javier. ¿Qué pasó?, preguntó, atrayéndolo adentro. Javier se derrumbó en el sofá, las lágrimas brotando sin control. Mi padre nos vio. Me echó de casa. Dijo que soy una vergüenza, que no tengo lugar en su familia. Antonio lo abrazó, susurrando palabras de consuelo. Pero en su mente, una duda comenzaba a formarse. ¿Estaba listo para cargar con el peso de la familia de Javier? Él había vivido su propia lucha, pero la suya había sido más suave, con padres que lo aceptaron eventualmente. Javier, en cambio, venía de un mundo donde la homosexualidad era un pecado imperdonable. Esa noche, mientras yacían en la cama, Javier no podía dormir. Recordaba las discusiones familiares, las miradas de su padre cuando hablaba de esos desviados en las noticias, las presiones para que saliera con chicas de buena familia. Su hermano menor, Pablo, de 18 años, lo idolatraba, pero ahora probablemente lo vería como un traidor. ¿Cómo había llegado a esto? Todo empezó 6 meses atrás, en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense. Javier estudiaba diseño gráfico, soñando con una carrera creativa, pero siempre bajo la sombra de las expectativas paternas de que se uniera al negocio familiar. Antonio era el profesor asistente en un taller de pintura, y su carisma lo había cautivado desde el primer día. Un roce accidental, una conversación profunda sobre arte y vida, y pronto se encontraron besándose en un parque al atardecer. Pero ahora, la realidad golpeaba fuerte. Al día siguiente, Javier recibió un mensaje de su madre: hijo, tu padre está furioso. No vuelvas por ahora. Te quiero, pero necesitamos tiempo. El dolor era agudo, como una puñalada. Antonio, intentando animarlo,
Lo llevó a un café en la plaza de Chueca, donde la comunidad LGBTQI bullía de vida. Mira a tu alrededor. Javi, Aquí eres libre. No necesitas a tu familia si te rechazan. Pero Javier no estaba convencido. Amaba a su familia. A pesar de todo. ¿era egoísta por elegir su amor? ¿O era valiente por ser auténtico? La tensión crecía en su interior. Un conflicto que lo carcomía. Mientras tanto, en la casa familiar en Pozuelo de Alarcón, el padre de Javier, don Miguel, paseaba por el salón con rabia contenida. ¿Cómo pudo hacernos esto? Después de todo lo que le dimos, exclamaba a su esposa. María. Ella, con los ojos enrojecidos, intentaba calmarlo, es nuestro hijo. Miguel. Tal vez sea una fase. Pero don Miguel no cedía. Había trabajado duro para construir una vida respetable. Asistiendo a misa todos los domingos. Donando a causas conservadoras. La idea de un hijo gay lo avergonzaba ante sus amigos y colegas. Llamó a Pablo, su hijo menor, y le ordenó, no hables con tu hermano. No queremos esa influencia en casa. Pablo, confundido y herido, asintió. Pero en su habitación. Buscaba en internet sobre homosexualidad, preguntándose si su hermano era realmente malo. Javier. En el apartamento de Antonio. Intentaba reorganizar su vida. Buscó trabajo en una cafetería cercana. Pero su mente estaba en otra parte. Una noche, Antonio le propuso, mudémonos juntos oficialmente. Olvídate de ellos. Javier dudó. ¿Era eso una traición a su sangre? La presión social en España, aunque progresista en leyes, aún persistía en círculos conservadores. Recordaba las manifestaciones contra el matrimonio igualitario años atrás. Y cómo su padre las apoyaba. ¿Podría sobrevivir sin su familia? La respuesta vendría pronto. En una confrontación inesperada. Días después, Javier recibió una llamada de Pablo. Hermano, papá quiere verte. Dice que hables con un sacerdote para curarte, punto. Javier colgó. Enfurecido. Antonio, al verlo, lo confrontó, tienes que elegir. Javi. ¿Nosotros o ellos? El dilema moral lo atormentaba. ¿Era correcto rechazar a su familia por amor? ¿O debía sacrificarse por la paz familiar? La tensión escalaba. Y Javier sentía que cada decisión era un paso hacia el abismo. Javier decidió enfrentar a su familia. Una semana después de la expulsión, se armó de valor y regresó a Pozuelo. La casa, que antes era un refugio, ahora parecía una fortaleza hostil. Su madre abrió la puerta, abrazándolo con lágrimas. Pero don Miguel lo miró con frialdad desde el salón. Siéntate, ordenó. Javier obedeció. El corazón en la garganta. Esto no es natural. Hijo. Has sido influenciado por esa gente. Javier respiró hondo, papá. Soy gay. Siempre lo he sido. Antonio me hace feliz. Don Miguel explotó, no en mi casa. Vas a ver a un terapeuta. ¿O no vuelves? María intervino, por favor. Miguel. Escúchalo. Pero el padre era inamovible. Pablo observaba desde las escaleras.
dividido entre lealtad y empatía. La discusión escaló a gritos. Javier defendió su amor, hablando de igualdad y derechos. Pero don Miguel contraatacaba con argumentos religiosos y sociales. La sociedad nos juzgará. Perderé clientes si se enteran. Javier se dio cuenta entonces del egoísmo paterno, no era solo moral. Era imagen. Salió de allí herido, pero con una resolución naciente. De camino de vuelta a Chueca. Llamó a Antonio, no me aceptan. Pero te elijo a ti. Antonio lo esperó con una cena romántica. Pero en su interior crecía una inseguridad. ¿Cuánto tiempo duraría esto antes de que Javier cediera? Los meses siguientes fueron un torbellino. Javier se mudó definitivamente con Antonio, trabajando en la cafetería y continuando sus estudios. La comunidad de Chueca lo acogió, amigos gays que compartían historias similares. Eventos de orgullo que lo empoderaban. Pero las sombras persistían. Recibía mensajes esporádicos de su madre, pidiendo discreción. Y nada de su padre, Pablo. En secreto, lo contactaba por redes sociales, preguntando sobre su vida. Quiero entender. Javi, ¿Es realmente una elección? Javier explicaba pacientemente, no es elección. Es quien soy. Pero Pablo, influenciado por el padre, dudaba. Una noche, en una fiesta en un bar de Chueca, Javier conoció a Raúl, un activista de 30 años que luchaba por derechos LGBTQI en España. Raúl compartió su historia, rechazado por su familia rural, pero ahora reconciliado tras años de distancia. El tiempo cura, pero debes ser firme. Javier se inspiró, pero Antonio sintió celos. ¿Por qué hablas tanto con él?, preguntó más tarde. Javier rió, es solo un amigo. Pero la semilla de la duda se plantó. Antonio, acostumbrado a relaciones casuales antes de Javier, temía el compromiso ante tanta presión. La crisis estalló cuando don Miguel, enterado de la mudanza, cortó el apoyo financiero a Javier. Si eliges esa vida, asume las consecuencias. Javier perdió su beca universitaria, forzándolo a trabajar más horas. Agotado, discutía con Antonio sobre dinero y futuro. Todo esto por ti, y gritó Javier una vez. Antonio replicó, yo no te obligué a salir del armario. La traición dolía. Javier se preguntaba si su amor valía el precio, aislamiento familiar, estrés financiero, conflictos internos. Mientras, en la casa familiar, María sufría en silencio. Convenció a don Miguel de asistir a una terapia familiar. Pero él se negó, no hay nada que arreglar. Él es el problema. Pablo. Investigando en línea, encontró foros sobre padres de hijos gays. Comenzó a cuestionar, ¿era el amor de su hermano menos válido? Una tarde, confrontó a su padre, papá. Javier no ha cambiado. Solo lo conocemos mejor. Don Miguel lo reprendió, no defiendas lo indefendible. Pablo se retiró. Pero su mente bullía de dudas. Javier, sintiendo el peso, consideró una reconciliación falsa, fingir romper con Antonio para recuperar el apoyo. ¿Pero era ético? ¿Traicionaría su identidad? Antonio, percibiendo su distancia, lo presionó, si dudas. Tal vez no sea para ti. La tensión alcanzó un pico cuando Javier recibió una invitación a la boda de un primo.
Ven solo, decía el mensaje implícito. Javier declinó. Pero el rechazo dolió. En una noche de insomnio, confesó a Antonio, siento que estoy perdiendo todo. Antonio. Herido. Respondió, tal vez debas volver con ellos, ¿era esto el principio del fin? La sociedad española, con sus avances como el matrimonio gay desde 2005, contrastaba con bolsillos conservadores. Javier asistió a una manifestación contra la homofobia, gritando por derechos. Pero en su corazón, la batalla era personal. Cuanto más podía soportar, la ruptura vino como un rayo. Tras una discusión feroz sobre el futuro, Antonio admitió, no puedo con esto. Javi, Tu familia te está destruyendo. Y a nosotros también. Javier. Atónito. Lo miró, ¿me dejas? Antonio asintió. Lágrimas en los ojos, necesitas resolverlo solo. Yo no soy tu salvador. Javier salió del apartamento, vagando por las calles nocturnas de Madrid, sintiéndose traicionado. ¿Todo por nada? El amor que lo había impulsado a salir del armario ahora lo abandonaba. Se refugió en un hostal barato, llorando hasta el amanecer. Al día siguiente, llamó a Raúl, el activista. Necesito ayuda. Raúl lo invitó a su piso en Malasaña. Escuchando su historia. Es común. Javier. La presión externa rompe relaciones. Pero tú eres fuerte. Raúl le ofreció un sofá y contactos para trabajos en ONGs LGBTQI. Javier aceptó, reconstruyendo su vida paso a paso. Empezó a voluntariar en una asociación contra la discriminación, donde conoció historias peores, jóvenes expulsados, víctimas de violencia. Esto lo hizo valorar su situación. Pero el dolor persistía. Mientras, Antonio se arrepentía. Llamaba a Javier, pero él no respondía. Antonio buscó consuelo en amigos, pero se sentía culpable. ¿Había sido cobarde? En Barcelona, visitó a sus padres, contándoles, lo dejé porque no podía con su drama familiar. Su madre replicó, el amor verdadero soporta pruebas. Antonio dudó, pero el orgullo lo frenaba. En la familia de Javier, las grietas se ampliaban. María, harta del silencio, confrontó a don Miguel, estás perdiendo a tu hijo por tu orgullo. Él, por primera vez, vaciló, tal vez tenga razón. Pero el ego lo mantenía firme. Pablo, decidiendo actuar, visitó a Javier en secreto. En un café en Chueca. Se abrazaron. Hermano, te extraño. Papá está equivocado. Javier lloró, gracias. Pablo confesó, estoy saliendo con una chica. Pero entiendo que el amor no se elige. Esta conexión dio esperanza a Javier. Meses después, Javier prosperaba. Ascendió en la ONG, hablando en eventos sobre su experiencia. Su charla en una conferencia en Sevilla conmovió a muchos, incluyendo a un padre que se acercó, mi hijo es gay. Tu historia me hace pensar. Javier sintió propósito. Pero el pasado lo alcanzó cuando Antonio apareció en una manifestación en Madrid. Javi. Lo siento. Fui un idiota. Javier. Herido. Respondió, me abandonaste cuando más te necesitaba. Antonio suplicó,
Dame otra oportunidad. Javier dudó, ¿perdonar la traición? El conflicto moral lo torturaba. ¿Era debilidad o madurez? Don Miguel. Enterado por Pablo de la vida de Javier. Vio un vídeo de su charla en línea. Algo se removió en él. Recordaba al niño que crió. Sus sueños compartidos. ¿Valía la pena perderlo por creencias? Llamó a María, tal vez debamos hablar con él. Pero el orgullo aún luchaba. Javier. Ante la súplica de Antonio. Aceptó una cena. Conversaron horas. Reviviendo buenos momentos. Te amo. Javi. Aprendí que el amor requiere sacrificio. Javier. Tocado. Lo besó. Pero al día siguiente. Una llamada de su madre, tu padre quiere verte. Sin condiciones. Javier vio una oportunidad de reconciliación. ¿Podía tener ambos, amor y familia? La reunión familiar fue tensa. En la casa de Pozuelo. Don Miguel extendió la mano, hijo. He reflexionado. No lo entiendo. Pero te quiero. Javier. Escéptico, ¿y Antonio? Don Miguel suspiró, tráelo algún día. María lloró de alegría. Pablo sonrió. Pero Javier sabía que era frágil. ¿Era sincero o solo por presión? Con Antonio de vuelta. La relación se fortaleció. Enfrentaron prejuicios juntos, miradas en la calle. Comentarios de colegas. Javier debatía internamente, ¿había valido la pena el dolor? La sociedad española evolucionaba. Pero el cambio personal era lento. La paz duró poco. Un escándalo estalló cuando un colega de don Miguel filtró la noticia de la orientación de Javier en un chat de negocios. Don Miguel enfrentó burlas, tu hijo es de esos. Furioso. Llamó a Javier, mira lo que has causado. Mi reputación. Javier. Dolido, papá. Esto es lo que temías. Pero es mi vida. La reconciliación se tambaleó. Don Miguel retrocedió, tal vez fue un error. María me dio, no lo pierdas de nuevo. Pero el daño estaba hecho. Javier. Herido. Confrontó a Antonio, todo vuelve. ¿Estás listo esta vez? Antonio afirmó, sí. Lucharemos juntos. Pero la presión social creció. En la universidad. Javier enfrentó rumores. Perdiendo amigos conservadores. En la ONG. Encontró apoyo. Pero el agotamiento lo consumía. ¿Era justo imponer esto a Antonio? Pablo. Solidario. Defendió a Javier en casa, papá. La sociedad cambia. Mira las leyes. Don Miguel. Investigando. Leyó sobre terapias de conversión fallidas y suicidios en jóvenes LGBTQI. Lentamente. Su perspectiva cambió. Asistió a una charla anónima de padres. Escuchando testimonios. Perdí a mi hija por rechazarla, dijo uno. Don Miguel lloró por primera vez. La clímax llegó en el Día del Orgullo en Madrid. Javier marchaba con Antonio y Raúl. Banderas arcoíris ondeando. Don Miguel. Impulsado por María y Pablo. Apareció en la multitud. Se acercó, hijo. Lo siento. Fui ciego. Javier. Atónito. Lo abrazó. Antonio sonrió. Pablo aplaudió. La familia. Reunida en la plaza.
Simbolizaba esperanza. Pero no todo era perfecto. Meses después. Tensiones persistían, discusiones sobre bodas futuras. Visitas incómodas. Javier reflexionaba, el camino había sido de traiciones. Sacrificios. Despertares. Perdió amigos. Pero ganó autenticidad. Antonio. Fiel. Probó su amor. La familia. Transformada. Aprendió tolerancia. En una cena familiar. Don Miguel admitió, temía el que dirán. Pero tú me enseñaste valor. Javier respondió, todos pagamos un precio. La sociedad. Con sus prejuicios. Aún acechaba. Pero Javier era resiliente. Fue correcto que Javier priorizara su identidad sobre la unidad familiar inicial. ¿O debió esperar más tiempo para evitar el dolor colectivo?